¿Qué tal, queridos rojiblancos, rojiblancas? Bienvenidos a otro vídeo en este vuestro canal de Peter Atleti. Vamos a tratar un tema que ha estado candente esta semana, después de esa noche de bienvenida. Y un tema difícil de tratar, pero creo que merece la pena mojarse, entrar al barro y hablar claro, dar mi opinión y hacer una reflexión profunda de lo que está pasando. Pero antes de nada, os pediría que dierais un like a este vídeo, lo compartierais y por supuesto darle a seguir, que me seguiréis apoyando si os mola el contenido y si no, pues bueno, también para darme un poquito de ánimos. Bueno, pues sin más dilación, quiero que sea un vídeo corto, directo y que vaya a lo más profundo de la reflexión de los corazones de todos los aficionados del Atlético de Madrid. El jueves por la noche, como sabréis, se hizo la noche de bienvenida, un acto que hizo el club para, bueno, anunciar los fichajes tanto del Atlético madrileño como del Atlético femenino como del Atlético de Madrid en su primera plantilla. Y a diferencia del año pasado, bueno, pues se tuvo a bien tener a las tres plantillas juntas y bueno, presentar a todos los jugadores y que recibieran el calor de la afición rojiblanca. Una cita perfecta de fiesta, un momento para juntarnos, para aunar fuerzas y sobre todo es un día donde muchísimos niños fueron al estadio, muchas familias juntas y creo que era un día de celebración. Bueno, ya todos sabréis que hubo un momento dentro de la presentación en la que se cita a Nahuel Molina y hay una pitada. Hay una pitada. Sí que es cierto que luego enseguida, bueno, la afición o parte de la afición entendió que, bueno, no era de todo correcto y se tapó con un poco con aplausos y tal, pero fue una pitada. Claro, justificada, no justificada, ahí está el debate. Durante estos días he estado viendo a muchos compañeros, ¿no?, que hacen contenido del Atlético de Madrid, como lo puedo hacer yo, bastante más profesionales ellos que yo, por cierto, yo soy un novato, pero bueno, y sobre todo me gustaba leer los chats. Yo cuando muchas veces veo los debates de otros programas donde yo no participo, o incluso los que participo, me los vuelvo a ver y leo los chats, porque al final a mí lo que me interesa es la opinión del Atlético, porque bueno, yo no soy una persona, ni soy periodista, ni me dedico a nada más que a ser un rojiblanco más, ¿no? Que bueno, que ha tenido a bien ponerse aquí delante, crear contenido Atlético de Madrid, que creo que era algo que demandábamos toda la gente del Atlético de Madrid hace muchos años, y dar mi opinión. Que mi opinión es mía propia y yo ni quiero convencer a nadie, ni quiero contradecir a nadie que vaya por delante, ni quiero imponer mis ideas por encima de las de nadie. Pero sí que me gustaría, aprovechando esto que ha pasado, que hiciéramos una pequeña reflexión, porque bueno, hay mucho debate, ¿no?, sobre la evolución del club, hacia dónde tenemos que ir, la ambición por ganar, y creo que todo eso se está mezclando con la pérdida de valores rojiblancos a marchas forzadas. Valores que siempre han sido nuestra bandera. Siempre hemos tenido ese lema de no somos como vosotros, no lo lográis entender. Y de verdad que yo ahora sí que no logro entender todo lo que está pasando alrededor de la afición del Atlético de Madrid. Porque hay una mezcla de desafección, de faltar el respeto entre gente del Atlético de Madrid y luego faltar el respeto a jugadores como Nahuel Molina. Por cierto, que sin entrar en el rendimiento deportivo, que creo que todos vamos más o menos enfocados en la misma línea, de que quizá Nahuel el último año y medio no ha dado todo el rendimiento que esperábamos de él, poco a poco, entre sobre todo la afición del Atlético de Madrid, hemos conseguido que Nahuel Molina sea un meme y, y esa gracieta, ¿no?, esa broma se ha ido elevando hasta llegar a falta de respeto y insultos y mezclar unas cosas con las otras. Evidentemente cualquier atlético que va al estadio eh, tiene la potestad de, bueno, de expresarse como él quiera o desee, igual que en cualquier momento. Yo no quiero que nadie deje de expresarse como se tenga que expresar. Pero sí que es cierto que poco a poco me da la impresión de que, a mí me da la impresión
de que esto se va degradando cada vez más y nos estamos convirtiendo en algo que siempre hemos criticado, ¿no? Que en la acera de enfrente criticábamos tanto y poco a poco yo creo que se va degradando y mezclando el afán o el deseo de querer crecer como club, de querer aspirar a más cosas, de querer ganar títulos, a convertirnos en algo que siempre habíamos rechazado como afición. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que no me tachéis de nada, yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? No quiero polemizar con esto de verdad, ni que nadie se sienta por aludido. Lo vuelvo a repetir, respeto las opiniones de todo el mundo, pero creo que deberíamos pararnos un momento, pensar y mirar cómo quiero crecer y qué persona quiero ser de mayor, ¿no? Vamos a ver una cosa. Os invito a que veáis esto. Voy a guardar silencio y quiero que lo veáis. Pringao. Hola, Hola. ¿me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? There's no loneliness. Everyday hero. Happiness is in your head. Bueno, vídeo corto. Esto era un anuncio que hicieron señora Rusmore, que como sabréis, bueno, son los guionistas y los que levantan los proyectos muchas veces o llevan años levantando los anuncios y las campañas del Atlético de Madrid. Gente rojiblanca, por cierto. ¿Por qué pongo esto? Porque hace tan solo menos de 4 años el Atlético de Madrid y toda la afición nos sentíamos identificados con ese anuncio. Porque si algo nos habíamos destacado la afición del Atlético de Madrid es defender al débil, ¿no? Defender que muchas veces el matón no era el héroe, sino el que tenía esa rebeldía de rebelarse contra una injusticia. Y lo siento, pero para mí la pita del otro día en Nahuel Molina en el momento que era fue una injusticia. Fue una injusticia. ¿Por qué? Ahora ahondaré, ¿no? Y os digo, he leído mucho chat, he leído mucho Twitter, pero esto, la cara de Nahuel antes de salir y la cara de Nahuel cuando sale, no es de recibo. No es de recibo. Ese tipo de cosas nunca pasaban en el Atlético de Madrid. Y mira que hemos tenido casos de jugadores que, bueno, sí que dentro de un partido o durante la temporada se les ha podido pitar, ha habido... o el público, que siempre se le considera soberano, ¿no? Pues, ha alentado o ha pitado por un rendimiento deportivo. Pero es que el otro día no había ningún partido por medio. El otro día, para mí, fue un ataque a una persona que está en un momento malo, que futbolísticamente lo está pasando mal y que es pegar al más débil. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene mismo enfado con Antoine Griezmann. Pero a Antoine Griezmann no se le pitó. Todo el mundo habla mucho de Coque, pero a Coque no se le pitó. Hemos tenido casos como el de Vitolo, como el de Lemar, ¿vale? Pues si lo de Nahuel Molina es sangrante, creo que lo de Lemar ha sido bastante más sangrante, pero nunca viví un caso así Lemar. Por eso para mí, lo dije en las tertulias en directo, lo digo ahora, es un claro caso de bullying. Todo el mundo se apunta a la moda de pegar al más débil, a la persona que es blanco fácil de la broma, de la burla, de la falta de respeto, y la masa se hace más grande y se hace más fuerte. Y se cree con el derecho de poder faltar respeto a una persona, bien por el sueldo que gane, bien porque sea futbolista. Eso no quita
creo que los derechos humanos y el respeto hacia las personas no van con el sueldo o tu cuenta bancaria. Creo que eso tiene que ser una máxima entre todos. Y eso creo que los atléticos lo teníamos siempre claro. Creo que la falta de respeto, además, lo hemos vivido mucho, ¿no? El desprecio del madridista, la burla, de la mofa. Y eso nos hacía mucho daño. Eso nos hacía mucho daño. Y creo que la cara es el espejo del alma. Y aquí tenéis la cara de Nahuel, que es el espejo del alma. Muchos atléticos pedís que Nahuel tiene que salir. Puede ser. Puede ser que no sea el lateral derecho que vaya a pasar a la historia del Atlético de Madrid. Puede ser. Pero creo que hay cosas que no justifican otras. Que el rendimiento de Nahuel Molina no esté siendo bueno en Atlético de Madrid, creo que es una evidencia que todos tenemos clara. Pero de ahí a leer cosas que lees en Twitter, que se dicen en redes sociales, etcétera, creo que pasa una línea bastante delgada, fácil, y que cuando uno se siente con el respaldo de cierta masa social, como que se viene arriba y siente la necesidad de faltar respeto. Yo me pongo delante, el primero, porque sí, yo hago muchos directos, puedo ser muy crítico con Griezmann, con Nahuel Molina, con De Paul, en algún momento dado llamarles vagos o decir que su rendimiento está siendo paupérrimo, que si eres un perro. Se entienda en el fragor de la batalla, pero yo nunca he escrito a ningún jugador deseándole nada malo, ni nada de ese estilo. Y muchas veces, porque hay que hacer acto de conciencia, me he arrepentido de cosas que he dicho. Me he arrepentido de cosas que he dicho. Pero bueno, uno es persona y se equivoca y hay que admitirlo, no hay ningún problema. Para mí, ¿cuál es la diferencia? Que me veis la cara y que no tengo ningún inconveniente en pedir perdón. Para mí la cobardía es esconderte detrás de un nick, de una masa social y dedicarte a espetar bilis por la boca. Eso lo llevo viendo muchos años en la acera de enfrente y os vuelvo a repetir, creo que eso siempre se había criticado por parte de la afición del Atlético de Madrid. Si algo me llenaba de orgullo de ser del Atlético de Madrid, yo estuve en la final de Barcelona contra el Sevilla de Copa del Rey, donde perdimos 2-0, y enmudecimos el Camp Nou cantando a gritos a nuestros jugadores, nuestro himno, nuestro orgullo, y fuimos imagen de ejemplo de lo que es una afición. Y creo que en los últimos años poco a poco eso está degradando en una guerra sin sentido, en unos que quieren tener una razón o otros que quieren tener otra. Yo voy a poner otro claro ejemplo. Durante esa semana ha habido bastantes cuentas, bastante gente que crea contenido que ha decidido apoyar un movimiento, crear un movimiento, impulsar un movimiento de apoyo a Nahuel Molina, pidiendo que hoy en el partido contra el Elche, en el minuto 16, se coree su nombre y se aplauda. Y bueno, he borrado el nombre del tuitero porque no quiero personalizar en nadie, de verdad. Al final, creo que esto es una reflexión que deberíamos hacer todos y os invito a leerlo. Le van a dar una ovación por ser majete a un millonario que no sabe ni dar dos patadas ni dar dos pases seguidos y no se quiere ir. A Saúl se le criticó por lo mismo. Diferenciamos, querido amigo. Una cosa es criticar y otra cosa es ensañarse. Es ensañarse. A Saúl creo que todavía no se le dio esa pitada. Igual que yo lo estoy diciendo en Nahuel, lo dije de Saúl. Lo que cobre o no cobre ese jugador es lo que marca el mercado. Creo que cuando uno habla de dinero es porque tienes envidia de lo que gana. Yo creo que, vuelvo a repetir, ser persona no tiene que ir relacionado con tu cuenta bancaria. Ese es un error. Cuando tú hablas de dinero con lo que cobra, bueno, pues lo que se pagan en los sueldos del fútbol, que no paguen dinero. ¿Vale? Cuando juegue y veamos a uno de los peores jugadores de la década del Atleti, no quiero quejas populistas. A mí esto que haces sí me parece populista. Esto es ser populista. Esto que estás poniendo. Porque tú no estás respetando la opinión de otro atlético que tiene ganas de apoyar a Nahuel Molina. Por cierto, un jugador que, como tú dices, no sabe dar ni dos pases, pero que es campeón del mundo. No sé si tú has ganado una Copa del Mundo. Pues Nahuel Molina sí. Para tu información. Y como estas, hay muchas. Podría tirarme aquí un directo, o sea, un vídeo de 5 o 6 horas leyendo barbaridades. Y a todo esto yo os quería hacer la reflexión, ¿no? Viendo el vídeo contra el bullying, viendo tal, qué mal estamos haciendo los creadores de contenido del Atlético de Madrid o la afición del Atlético de Madrid en general
si esta gente, que yo creo que son gente más joven que sabe medirlo, ¿cómo estamos transmitiendo los valores del Atlético de Madrid? Creo que eso es en donde estamos fallando todos. Tanto el club, los jugadores, la afición. El Atlético de Madrid es quien es, no por sus títulos, y lo hemos defendido siempre, sino por los valores que representan como equipo. Y todo esto está fuera de esos valores. Está fuera de esos valores. Algo parecido viví hace unos años, hace unos cuantos años, con Luis Amaranto Perea. Hasta el punto que lo convirtieron en tal meme que salió ovacionado en el Santiago Bernabéu cuando Aguirre, el Vasco Aguirre, le cambió el Bernabéu, lo ovacionó a modo de burla porque salía el peor jugador del Atlético de Madrid. Yo de verdad, y sabéis lo que opino, los que me siguen de hace tiempo saben lo que opino, lo crítico que he sido con la vuelta de Griezmann. Y después, en 27 años estando en la grada, jamás he pitado a ningún jugador que luzca mi camiseta. Porque así me lo enseñó mi abuelo, mi madre y mi tío. A los nuestros, por muy malos que sean, se les defiende. Porque para atacarnos ya tenemos a los de fuera. Todo esto que está pasando, de verdad, confundir la libertad de expresión con la falta de respeto, creo que hay una línea roja bastante delgada que es fácil pasar. Es evidente que todo el mundo puede criticar el nivel deportivo de Nahuel Molina. Eso vaya por delante. Pero creo que la otra noche era un evento festivo donde a ningún otro jugador se le pitó y a él se le pitó. Y para mí eso es bullying. Porque si estáis enfadados con el rendimiento y con que no se vaya, habría que haber pitado un jugador más, ¿no? Quiero reflexionar. Todo el mundo llevamos 6-7 meses quejándonos del nivel de Griezmann. Ya renovado. O del nivel de Coque. O del nivel de Lenormand. O que solo no marca goles. Pero no se pita a ningún jugador sino a Nahuel Molina. Por eso creo que está fuera de lugar esos pitos. La gente pide que Nahuel Molina hay que obligarle a irse del Atlético de Madrid y que deje 20 millones. ¿Por qué se exige que Julián Álvarez cumpla su contrato porque nos gusta y el contrato de Nahuel Molina o el de Saúl o el de Lemar nos lo pasamos por el arco del triunfo? Eso sí que es populismo. Eso sí que es populismo. Hablar de lo que cobra un jugador porque no te estás dando el rendimiento que tú esperas en el campo, eso es populismo. Eso es populismo. Al jugador le firman un contrato, por cierto, el de Nahuel Molina no es para nada de los más altos del club. Creo que es 1 millón y pico, no llega a 2 millones lo que cobra Nahuel Molina. Bastante más por debajo de otros jugadores que también están sufriendo bullying. ¿Y por qué os hablo del bullying y hacia dónde lleva la deriva de esto? El año pasado hubo 2 casos de 2 canteranos del Atlético de Madrid que tuvieron que cerrar sus cuentas de redes sociales por el nivel de insultos y ataques que recibían por parte de los que supuestamente son sus aficionados. Caso de Rodrigo Riquelme, de Pablo Barrios. Con lo cual lo de Nahuel Molina no es una cuestión de su rendimiento deportivo, no. Para mí esto se cierne en dónde vamos como afición. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Por qué ese anonimato en las redes sociales nos capacita para llevar a una persona de 20 y pocos años que aunque gane dinero, son jugadores jóvenes, a llevarles a ese extremo? ¿Por qué hemos llegado a un jugador como Morata a no poder jugar 3 partidos por haber fallado una ocasión de gol? Yo he vivido en el Calderón ver a Fernando Torres fallar un penalti y colorear su nombre. Eso era la afición del Atlético de Madrid. Eso era la afición del Atlético de Madrid. Pero pagar tu frustración con el más débil, eso es bullying. Lo siento en el alma. No es expresar tu opinión. Tu opinión es, como hago yo, como hacen muchos compañeros, puedes decir si Nahuel Molina juega mejor o peor, si Llorente hizo un buen o mal partido, si el Cholo se equivoca o no se equivoca con los cambios. Todo es entendible, todo eso es fútbol. Pero para petarte en el sueldo de un jugador, para espetar por tu boca toda la bilis y la frustración de tu vida, eso no es opinión. Eso se llama bullying. Y siempre hemos huido de él. Supongo que este vídeo va a ser bastante polémico. No busco para hacer polémica, de verdad. No quiero criticar a nadie. Me parece bien, puedo respetar la opinión de cualquier persona y debatir con cualquiera, pero creo que nos vendría muy bien a toda la afición rojiblanca hacer una pequeña reflexión, pararnos un momento y decir que queremos ser de mayor. No nosotros, que quizá nosotros ya, muchos de nosotros tenemos inculcado ya lo que es el Atlético de Madrid, pero creo que las nuevas generaciones
de estos últimos 15 años para atrás, que solo han vivido esto, se ha perdido un poquito el norte, nos hemos desnortado. Querer ser grandes no vale a cualquier costa. De eso siempre nos hemos desmarcado. Querer ganar títulos es legítimo, pero no a cualquier costa. Eso es lo que a mí me enseñaron. Que la vida es esfuerzo, que la vida es derrota, pero que toca pelear y levantarse. Luchar contra todo y contra todos. Y a los nuestros defenderlos a muerte. Pero de un tiempo a esta parte, el peor enemigo de los jugadores del Atlético de Madrid es su propia afición. Y eso es muy duro. Que el peor enemigo de un jugador del Atlético de Madrid sea su propia afición es muy duro. Porque ahora os hago una pregunta. ¿Qué pesarán Julián, Cardoso, Baena, Pubil, Janko, cuando hayan visto lo de Molina? ¿Pensáis que van a pensar qué afición más grande, qué exigentes? ¿Qué gente, qué sabiduría de fútbol tiene esta gente? ¿Eh? ¿Qué hacen ese tipo de cosas en una presentación? ¿Qué gente sabia de fútbol? O estarán pensando dónde coño me he metido. Mañana me pueden despiezar a mí. Quizá eso haga que ciertos jugadores tengan miedo a expresarse en el campo. Porque bueno, a la marea rojiblanca no nos para nadie, ni para lo bueno ni para lo malo, por lo que se ve. Yo creo que, desde mi humilde opinión, de un corazón atlético, pediría reflexión, recapacitar entre todos. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que llevar siempre por bandera nuestros valores. Que ganemos más o menos, no dejar de perder nuestra esencia. Y creo que en los últimos años la esencia del Atlético de Madrid se está perdiendo, por lo menos en la grada. Y no me gusta. Lo siento, pero no me gusta. Entendible los gustos de todo el mundo. Te puede gustar más o menos el entrenador, más o menos cómo juega Molina. Pero un evento donde está plagado de niños que son el futuro Atlético de Madrid, la gente se dedica a pitar y a cebarse con un jugador por el mero hecho de que no te gusta, eso no iba con nosotros. Nosotros hemos visto gritar Balón de Oro y a los 10 minutos fuera de aquí. Y lo hemos criticado. Pues bien, cada día nos parecemos más. Y eso me duele más que no ganar una liga, que no ganar una Champions o que perder en Cornellá. Para mí eso me duele más. Para mí esa es peor imagen la que estamos dando en ciertos momentos que la de que el equipo pierda. Perder es parte del fútbol. En la vida se gana y se pierde. La gente del Atlético de Madrid lo teníamos que tener claro. La derrota dolorosa la llevamos grabadas a fuego en nuestra piel, en nuestro corazón. Lisboa, Milán, Alemania, ese gol a Reina. Ya lo que hacemos es sacar la bandera de hemos perdido por este o por el otro. Y señalar a más débil. Porque la verdad, la gente mira la plantilla y vas a poner más débil. No sé. Yo de verdad que, y voy a ir cortando porque no me quiero extender demasiado, pero me gustaría que hiciéramos una reflexión. Todos como afición. Creo que esto, la cara es el espejo del alma. Si hay algún atlético, que os leeré en comentarios, que espero que me pongáis comentarios, que me explique el beneficio que supone para el equipo desmoralizar y hundir a un chaval como Nahuel Molina de cara a la siguiente temporada, que me lo explique. ¿Qué ganamos nosotros con ver a Nahuel Molina, el chico como está? Si alguien me puede explicar qué beneficio reporta Atlético de Madrid pitar a un jugador que viste tu camiseta, se puede pedirles que echen huevos, lo hemos dicho, lo hemos cantado millones de veces. Millones de veces. Atleti, échale huevos, échale huevos. Pedirle que los jugadores le echen huevos no es pitar a un jugador. Pitar a un jugador es centralizar el problema en un jugador. Y creo que no es justo. Cuando no es un equipo, el problema es colectivo. Yo puedo entender que se pueda pitar a Rafa Nadal, a Federer, a Marc Márquez.
deportistas individuales que se equivocan o aciertan. Cuando es un deporte colectivo, culpar tan solo a un jugador, no se puede dar razón. No se puede dar razón. Y es así. Así que nada, gente, espero que mis palabras no se hayan ofendido, vaya por delante, que respeto la opinión de todo Atlético, pero creo que es momento de que todos reflexionemos un poquito hasta hacia dónde queremos ir y qué queremos ser en el futuro. Y ese tipo de cosas pues pintan bastante feo, porque ya nos han dedicado horas y horas de programas por cantar madridista al que no vote, para también meternos nosotros en estos berenjenales. Así que nada, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejar un like. Si no os ha gustado, también os leo en comentarios a todos, tanto los que sí como los que no. Quiero abrir un debate. Y nada, darle a me gusta, seguirme y nos vemos en los próximos vídeos. Así que nada, ser buenos, ser felices y aupa Atleti.